Bienvenidos nuevamente. En un video anterior vimos el concepto de logaritmo y los tipos de logaritmos que existen. En este video vamos a ver cuáles son las propiedades y las leyes de los logaritmos. Recuerda que el concepto de exponente y logaritmo son equivalentes. Así, una expresión puede estar escrita en la forma exponencial o en la forma logarítmica. En el video anterior hacíamos énfasis en pasar de una forma a la otra. Es un proceso importante para poder resolver ciertos problemas que tienen que ver con el uso de logaritmos, ya sea ecuaciones exponenciales o logarítmicas o sus aplicaciones a campos del conocimiento como la física. A manera de repaso, si tenemos una base b elevada a un exponente m, esto equivale a una cantidad a que denominamos el argumento. La correspondiente forma logarítmica será logaritmo de base b de el argumento a equivale a el exponente, es decir, el exponente es el logaritmo. Vamos a ver ahora una serie de propiedades. Comenzamos con el hecho de que cualquier número elevado a la potencia 1 es igual a sí mismo. Esto nos lleva a ver que en la correspondiente forma logarítmica el logaritmo de base b del número b equivale a 1. Es decir, si la base y el argumento del logaritmo son iguales, entonces el logaritmo equivale a 1. Por ejemplo, tenemos que logaritmo de base 2 de 2 debe de ser 1. Logaritmo de base 10 de 10, recuerda que la base no se escribe para el caso de los logaritmos de base 10, equivale a 1. Logaritmo de base 4 de 4 equivale a 1. ¿Qué pasa con logaritmo natural de e? Esto también vale 1 porque logaritmo natural es un logaritmo de base e. Siguiente propiedad. Si tenemos como base un entero positivo, entonces elevado a la potencia 0 equivale a 1. El equivalente logarítmico será que logaritmo de cualquier base del número 1 siempre es igual a 0, incluyendo el caso particular del logaritmo natural de 1 que también es 0. Otra propiedad, si tenemos logaritmo de base b de un argumento b elevado a la potencia m, el resultado tiene que ser el valor de la potencia. Esto se puede comprobar fácilmente con la forma exponencial y la forma logarítmica. Así, por ejemplo, si tenemos logaritmo de base 2 de 2 al cubo, el resultado tiene que ser la potencia del argumento, que es 3. Logaritmo de base 10 de 10 a la 5 tiene que ser 5. Logaritmo de base 4 de 4 a la 7 tiene que ser 7. Logaritmo natural de e al cuadrado tiene que ser 2. Otra propiedad que no es muy complicado de mostrar es cuando tenemos una base b elevada a un exponente. Ese exponente es un logaritmo de base b también para un argumento a. El resultado tiene que ser igual al valor del argumento del logaritmo, que es el exponente. La demostración de esta propiedad conlleva solo un par de pasos. Vamos a suponer que b elevado a la logaritmo de base b de a es igual a x. Queremos demostrar que ese valor de x es igual a a. Entonces tenemos una expresión matemática en la forma exponencial, vamos a pasarla a la correspondiente forma logarítmica. La base es b, con lo cual nos quedará que el logaritmo de base b del argumento x tiene que ser igual al exponente. El exponente es logaritmo de base b de a. Y por propiedad de antilogaritmo, o para que esta igualdad sea cierta, dado que los logaritmos son de la misma base, necesariamente los argumentos tienen que ser iguales. O sea, x es igual a a. Así, por ejemplo, si tenemos 2 elevado a la logaritmo de base 2 de 5, esto tiene que ser igual a 5. Si tenemos 10 elevado a la logaritmo de, digamos, 73, esto tiene que ser igual a 73. Si tenemos e
elevado a la logaritmo natural de 7, esto tiene que ser igual a 7. Analicemos ahora las leyes de los logaritmos, las cuales están fundamentadas en las respectivas leyes de los exponentes. Entonces, como primera ley podemos tomar la ley del producto. Si tenemos el logaritmo de un producto de dos cantidades, a por b, esto será logaritmo de a más logaritmo de b. Si tenemos el logaritmo de un cociente a sobre b, entonces esto tendrá que ser logaritmo de a menos logaritmo de b. Y si tenemos logaritmo de un argumento a elevado a una potencia n, entonces esto tendrá que ser la potencia multiplicada por el logaritmo de a. Vamos a hacer la demostración de la primera ley. Logaritmo de a por b es logaritmo de a sumado con logaritmo de b. Para esto vamos a partir de un par de suposiciones. Vamos a tener dos expresiones en forma exponencial que dicen que una base b elevada a un exponente m equivale a a, mientras que la misma base elevada ahora a un exponente n equivale a una cantidad b. Las correspondientes formas logarítmicas serían que m equivale al logaritmo de base b de a, mientras que n equivale al logaritmo de base b de b. Ahora, vamos a tomar las mismas expresiones en la forma exponencial y multiplicar miembro a miembro. Entonces, si multiplicamos b elevado a la m por b elevado a la n, nos queda b a la m por b a la n. Y esto tiene que ser igual al producto de los lados derechos, es decir, a por b. Aplicando la ley de los exponentes que dice que cuando tenemos la misma base, los exponentes se suman, nos quedaría que la base se conserva y el exponente será m más n. Esto equivale, por supuesto, a a por b. Pasando esta nueva expresión en la forma exponencial a la correspondiente forma logarítmica, nos quedará que el logaritmo de base b del producto es igual a el exponente, que es m más n. Pero, ¿qué es m y qué es n? Bueno, m dijimos que es logaritmo de base b de a, que es lo que está por acá, y n es logaritmo de base b de b, que es lo que está por acá, y así queda demostrado. La demostración de la siguiente ley es muy similar. En lugar de multiplicar b a la m por b a la n, se divide, entonces nos quedaría b a la m sobre b a la n, y como sabemos los exponentes en este caso cuando tienen la misma base pero hay una fracción, entonces se restan. Nos quedaría que la base se conserva y el exponente es m menos n. Como estamos dividiendo miembro a miembro, entonces esto quedaría a sobre b. Pasando esta expresión de la forma exponencial a la forma logarítmica, nos quedaría que logaritmo de base b de a sobre b es igual a m menos n. Se sustituye aquí lo que es el valor de m, por acá se sustituye lo que es el valor de n, y entonces nos queda la ley correspondiente. Vamos a demostrar la tercera ley que dice que el logaritmo de un argumento a elevado a una potencia n es igual al valor de n por el logaritmo de a. Para esto partimos del hecho de que b elevado a la m es igual a a. Entonces vamos a pasar esta expresión a la forma logarítmica. Nos quedaría que el logaritmo tiene que ser igual al exponente. O sea, el exponente m es el logaritmo de base b del argumento a. Ahora, esa expresión b elevado a la m, que equivale a, vamos a elevar ambos lados a la potencia n. Entonces nos quedaría que b elevado a la m y elevado a la n es igual a a elevado a la n. Como sabemos, por ley de los exponentes se multiplican, nos quedaría b elevado a la m por n igual a la n. Vamos a pasar esta forma exponencial a la forma logarítmica, nos quedaría que el logaritmo de base b del argumento a la n es igual al exponente
m por n, pero m por n, cambiando el orden de los factores, nos queda n por m, y aquí sustituimos lo que vale m por la expresión que teníamos desde un principio de la forma logarítmica. Entonces nos quedaría n multiplicado por m, o sea, n multiplicado por logaritmo de base b de a. El dominio tanto de las propiedades como de las leyes de los logaritmos es muy importante para resolver ecuaciones exponenciales y logarítmicas, al igual que para simplificar ciertas expresiones que hacen uso de ellas. También es muy importante no caer en ciertos errores de fondo que muy comunes, que se cometen de manera muy común, como por ejemplo pensar que el logaritmo de una suma es igual a la suma de logaritmos, logaritmo de a más logaritmo de b. Esto evidentemente viola la primera ley, con lo cual no es correcto. Otro error común es hacer lo mismo pero para una diferencia, logaritmo de a menos b, pensar que es igual al logaritmo de a menos logaritmo de b. Nuevamente estaríamos cometiendo un error.